Y tres. Sara, buenos días. Hola, buenos días, Angie. Bueno, estamos listas, ¿no? Para este ciclo de investigación. Sí, ¿listas? Un nuevo tema, como siempre, cada semana es una incógnita y de qué va a salir esta semana de investigación. Este tema muy interesante y según las noticias de la directora de Investigation, tenemos algo que va a complementar la investigación, así que vamos a ver qué es ese algo también. Ok, vale, Pues Sara, ponte muy cómoda y comenzamos. lista. Perfecto. Quiero que te centres en tu respiración, como siempre. Que respires muy profundo. Que te hagas consciente del oxígeno, del aire, de todo lo que compone el respirar. Inhalar, retener y exhalar. Siente cómo cada parte de tu cuerpo se beneficia de esa respiración, se nutre, se activa y también cómo se limpia cuando tú exhalas. Intuye ahora tu cuerpo. Puedes hacer un escáner por todo tu cuerpo. Tu intuición te llevará a esos lugares donde necesites relajar. Cinco, 4, 3. Dos. Mm, Sara, en este protocolo de investigación vamos a indagar sobre la información en el plano físico de la realidad y en el plano etérico con respecto a cada punto de esta parte fija del protocolo. Vas a aislar tu cuerpo mental y emocional. Voy a contar de 1 a 3 y a 3 habrás aislado tu cuerpo mental y emocional. Así esto no va a interferir en la información que vas a obtener del éter. ¿Está bien? 1, 2, 3. Aíslalos. Sara, te conectas en este momento en el plano físico de la realidad y me dices qué percibes o visualizas respecto a la Guerra Fría.
Dime lo que percibes o ves. Lo primero que vi fue como si del territorio físico de varios países salieran como diferentes animales, como si cada país representara un animal y cada uno de ellos tiene un color distinto, pero están así todos mirándose, o sea, como si estuvieran parados en el centro del espacio físico del país. Bien. Ahora dime lo que percibes o visualizas con respecto al plano etérico sobre la Guerra Fría. Veo como una red, como una tipo telaraña que une a esos mismos países, como si se estuviera creando, si se estuviera tejiendo, Co- em, como si hicieran una función de unir etéricamente en una sola cosa. Tercera pregunta. En el aquí y el ahora, ¿la Guerra Fría continúa o ha terminado? Continúa. La pregunta 3.3 habla sobre si la guerra no ha terminado, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales protagonistas de la Guerra Fría en la actualidad? ¿Qué percibes? Percibo a nivel como país, percibo Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y China. Perfecto. Observa el equilibrio geopolítico desde el punto de vista esotérico con respecto al plano físico a partir del 21 de abril entre Estados Unidos, Rusia y China. Todo lo que percibas y veas, dímelo. Veo como si estos animales que vi al principio tuvieran así en sus manos una línea, como una soga, y percibo así como si estuvieran todos jalando hacia su lado para la soga. Pero el punto donde se unen eh, es como si fuera una acumulación de las energías de todos ellos. Y ahí es donde, como si ahí se hiciera tipo un huracán o ahí se hiciera una masa de energía que es- puede como de cierta manera influir o afectar los países donde va pasando como ese punto, porque veo como si se moviera como por diferentes partes del planeta. Es como si la línea fuera como una extracción energética y al estar con este estira y afloje se va posicionando en diferentes partes territoriales del planeta. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Existen... Ah, no, perdón. ¿Cómo se está librando actualmente la Guerra Fría en el plano físico de esta realidad? Ah, tiene mucho que ver como a nivel tecnológico. Es como si, obviamente mucha información que a nivel sociedad no se reveló, ¿no? De lo que llevó a que existiera esa guerra. Pero es la parte tecnológica, percibo como que ahí en ese punto tuvo mucha evolución o mucho arranque y como si ciertas primicias de esos momentos, de ese conflicto, siguen ahorita en pie o se siguen aplicando, como sobre todo en el dominio de el monopolio, ¿no? De las energías
recursos que se utilizan en el planeta y el, la pertenencia de ciertas como fábricas o espacios de reproducción de aparatos o cosas así. Siento que está muy relacionado con eso, incluso en el ámbito así como de carros, de transporte. Automotriz. Ujú. Ajá. Muy bien. ¿Existen relaciones o conexiones entre la Guerra Fría y la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Sí, no o solo parcialmente? Sí. Ujú. Sí. ¿Qué tipo de relaciones captas en el plano físico? En el plano físico va más como por el espacio territorial, como la ventaja estratégica de la posición territorial, que pareciera pues que incluso desde antes de la Guerra Fría era una situación que se estaba discutiendo o arrastrando, y ahorita percibo como, o sea, es esa misma línea que desde que comenzó, desde antes hasta ahorita, sigue existiendo como ese deseo de obtener espacio territorial, pero que no necesariamente tiene que ver con ese espacio. O sea, es como si ese conflicto fuera la representación que a nivel planetario tenemos ahorita como de un conflicto territorial, pero por debajo hay otras situaciones así como de de apoderarse de espacios Ujú. que el hecho de que se vea como por ejemplo ese conflicto es como si fuera una bandita que tapa las otras situaciones que están sucediendo actualmente, pero que están conectados desde la Guerra Fría, esas situaciones. Es como si muchas cosas que se querían hacer o se planearon, ahorita están todavía algunas sucediendo o como si hubiesen tenido una agenda de Mm, acción que se sigue aplicando y de la cual se sigue tomando o teniendo resultados. ok. Ahora, ¿qué conexiones captas con respecto al plano etérico de esa misma situación? Etéricamente veo como si de la Tierra emanara como cierta energía que también está debajo, como en ciertos materiales. Y es como si estos animales que veía al principio, que varios de ellos son como dinosaurios, veo algunos como felinos muy antiguos, se ven. Es como si estuvieran como si fuera un conflicto de especies, a Ujú. final de cuentas como poder, o sea, buscan poder o control. Entonces, hay como ciertas partículas o cierta energía que se emana de estas zonas de la Tierra que tienen es como si fueran espacios de regeneración o algo así como de subir energía o recargar, y como que algunos pues en el plano físico obviamente no lo saben, pero como esta parte de atrás etérica es ese empuje que los lleva a moverse como para hacer para obtener esos territorios. ¿Existen conexiones entre la Agenda 2030 y la Guerra Fría? ¿Sí, no o solo parcialmente? Parcialmente. ¿Qué conexiones percibes en el plano físico? Veo mucho la parte de la agricultura y otra vez veo como esta de la construcción a nivel aparatos, tecnología, ah, Ujú. celulares, autos, televisores, DVDs, todo esto que esos aparatos tienen dentro de ellos como parte de esas extracciones que se quiere hacer territorialmente,
Y también como a nivel social, es como si se quisiera, veo como un puño, así como si oprimiera de cierta forma la expresión de la sociedad, pero que también veo eso como si generara un efecto contrario, porque a pesar de que el puño presiona por los extremos, se sale, ¿no? Entonces es como este exceso o esta libertad de expresión como muy fuerte, muy intensa. Y también como a nivel educativo, como si ciertos líneas de pensamiento que se generaron allí como a nivel de la implementación de la educación, es como si todavía vinieran raíces de eso, sobre todo como en la parte del control, de la no libre pues expresión del individuo, ¿no? Más bien así como hacer una cosa uniforme, de que tratar de que sean iguales, no que haya Unificar. como Ujú. diversidad, ajá. Muy bien. Existen, bueno, eso lo percibiste al plano físico, ¿verdad, Sara? Todo lo Sí, que me dijiste. Ahora observa el plano etérico. ¿Qué conexiones puedes captar de la Agenda 2030 y la Guerra Fría? es que es como si esta agenda se hubiera, como si sus pininos o sus inicios de lo que se quiere concluir con ella hubiera iniciado a raíz de estos conflictos. Es como si al vivir esas situaciones, pues obviamente sacaron ciertas conclusiones y están buscando los resultados que, pues para sus beneficios, ¿no? Pero sí es como si desde ahí ya hubiese habido ciertos puntos que, entre comillas, muy discretamente se introdujeron en esa agenda. Mm, Ah, pero también, o sea, se sigue viendo como esta... Es que es como si esos animales que vi desde el principio am, estuvieran como formando falsas alianzas ujú. o cosas así como... O sea, realmente no hay una sinceridad, digamos, entre estas uniones. Y es como si fueran esas, o esa energía de esas razas, por así decirlo, peleando pues por recursos, material, por pertenencia, que a final de cuentas pues todos están en cierto grado utilizando al humano, que para ellos pues también es un recurso, ¿no? O sea, muchos humanos están ignorantes de esa situación, pero también hay otros que percibo, o sea, que están conscientes o bueno, que saben de esas conexiones energéticas o de las importancias energéticas de lo que quieren conseguir. Perfecto. Pregunta 8. ¿Existen otras condiciones esotéricas relacionadas con la Guerra Fría en ambos planos de realidad? Sí, no o solo parcialmente. Sí, ¿Qué otras condiciones esotéricas ves se relacionan con la Guerra Fría en comparación con el plano físico? físicamente es como si se quisiera tener un resultado de desarrollo. O sea, como si quisieran llegar a cierto punto de eh, desarrollo tanto como en la parte tecnológica como en la parte aplicada en la construcción, digamos, ¿no? O sea, como eh, lo que se espera que haya físicamente o el desarrollo físico así literal de viviendas o edificios específicamente. Y tiene mucho que ver como con el desarrollo o sea, bueno, el crecimiento más bien poblacional. Es como si Ujú. eso fuera también parte
de lo que físicamente están deseando o queriendo alcanzar. Ok. ¿Qué otras condiciones esotéricas ves relacionadas con la Guerra Fría, pero en este caso con respecto al plano metafísico? Lo que veo es que hay como partes de la Tierra que es como si hubiera pequeñas grietas o agujeros por los cuales fluye energía, no solamente como que salga de ella hacia afuera, sino también es como que hay partes donde se hacen unas cuadraturas así donde entra también energía a la Tierra. Y es como si estuvieran tratando de aprovechar o de usar esos espacios a nivel territorio, pero también hay bueno, influye mucho como el humano que habita esos espacios, porque la energía que se emana o que entra a esas partes influye en el humano y el humano es el que le da como la vida o la energía o el, el ritmo de esos espacios. Entonces no solamente es como si se buscara tener el territorio, sino también como el dominio de la energía de los humanos que habitan los espacios, porque es como si ellos se impregnaran de esa energía y es como si el humano naturalmente tuviera esta capacidad como de amplificar. Entonces pues ellos obviamente hacen que el espacio se vuelva energéticamente más intenso dependiendo de la vibración. Entonces, no solamente es como obtener el territorio, sino también la parte humana Ujú. y aprovecharla como para, pues como si fuera un recurso más, ¿no? No solamente usarlos físicamente, sino también como obtener de ellos cierta chispa o esa energía que emana. Bien. Ahora a mis tres. Sara, quiero que observes el plano etérico, o sea, que desde el plano etérico observes también el físico. Y quiero que investigues respecto a las condiciones subliminales actuales, qué escenarios tú puedes ver proyectados hacia un futuro cercano, más o menos al 2050. ¿Cómo ves todo esto al 2050? Veo am, como si se abrieran varias ventanas de posibilidades. Ujú. Bueno, que ves en una Ah, y en la otra, sí. veo como o sea, tiene mucho que ver como con el pensamiento humano, pero hay una tendencia así como si la ventana más grande que veo es como una tipo estabilización. Es que siento como que esta parte de la evolución o el cambio que está teniendo la Tierra, que es tanto obviamente físico como energético, eso está llevando de cierta manera al humano a reunirse o identificarse con un mismo fin. Entonces, como esa línea, lo que veo es que se van a dejar de lado muchas cosas que ahorita se pueden considerar importantes por unirse en ese mismo propósito. Entonces, eso eleva la vibración del humano, o sea, se ve como si fuera una exaltación de las cualidades que nos hacen como más humanos, ¿no? Como esta parte del ayudarnos, de estar así como no solamente preocupados por nosotros, sino también por el vecino, Ujú. en la parte de que nos importe, ¿no? No de indiferencia. Y también en las otras ventanas sí veo como otras donde hay
como un desbarajuste así de fábricas o mucha tala, construcciones de lugares así que se podría decir que contaminan, eh, que a final de cuentas eso no percibo como que dañe o haga un daño irreparable al planeta, sino más bien es como la parte mental del humano se vuelve, incluso aquí se ve como en esta posibilidad, se ve todo como de un tono sepia, grisáceo, como muy sin vida, se siente como una sensación de derrota, um, y muy censurado el humano, o sea, sobre todo como en su expresión. Y, por ejemplo, la parte de la riqueza monetaria se ve muchísimo más marcada, o sea, la pobreza así se vuelve extrema, extrema, al grado de, pues sí, como ciertas partes donde poblaciones se extinguen y el humano se va deteriorando, pero todo es como muy, muy mental, o sea, como si el control que se ejerciera fuera una subyugación total, así como de su ser, de su esencia, y los veo así todos bien como muy taciturnos, caminando así como tipo zombies. Y hay otra, como, bueno, otra posibilidad donde veo como si fuera una mezcla de esas dos, Ujú. como si se hiciera una división a nivel planetario muy marcada sobre los estilos de vida. Y se va viendo así como, o sea, veo así como la Tierra y se ven como territorios así, o sea, se notan como la riqueza física, ¿no? Se ven muy verdes, muy sanos, y hay otros que se ven áridos, secos, así como muy como con humo oscuro. Pero de estas tres opciones que se me presentan así como si fueran ventanas, la que veo más fuerte o que siento más fuerte fue la primera que vi, Ujú. como esta parte del humano uniéndose en una misma causa para solucionar o resolver. Es como que muchas cosas quedan de lado y empieza a haber como una toma de conciencia, digamos, como en esta parte humanitaria. También a nivel como de preservación de especies, no solo de la humana, sino también como plantas, animales, am, y bueno, cualquier ser, ¿no? Del planeta. Ujú. Muy bien, Sara. Hemos terminado la parte fija del protocolo. Vamos a explorar respecto a lo que tú nos has dado, la información que ha salido del plano etérico, ¿qué más podemos ver? ¿Ok? Ujú. Esto de cómo tú percibes desde el inicio del protocolo de investigación, que los ves como animales, me llama mucho la atención. Entonces vuelve a centrarte como en esa representación, en lo que tú percibes. Ya tenemos claros lo que has visto, claro lo que tú has visto en el plano etérico y físico de los países que están como más activos en esto. Entonces, relacionando los animales que viste como representación, dime Estados Unidos, ¿con qué animal tú lo percibes? Lo veo con una especie como de felino reptil. Es que, o sea, físicamente se ve, digamos, como lo que podría ser un león o como un tigre dientes de sable, más bien, Ok. pero su piel es escamosa. O sea, no es, lo veo y no me da la impresión de que sea un mamífero, pero tiene esa Ujú. apariencia como de un león, bueno, como de un felino. ¿A quién o quién representa en los Estados Unidos? ¿Quién tiene esta representación? Es decir, todos los nacidos estadounidenses o el gobierno estadounidense o quién tiene esta representación como felino un poco reptiliano, por decirlo. Ah, es como si esta energía estuviera como
en partes, influyendo en partes. Sí, claro, hay algunos como en el gobierno, Ujú. pero también percibo así como familias influyentes o muy antiguas y como tipo logias, así como, Muy bien, como grupos, pues. ajá, ¿Y la exacto. población estadounidense nacida allá, cómo la percibes? ¿Diferente o igual? No es igual, o sea, sí hay algunos que tienen como cierta tendencia, claro, los que descienden como de estos representantes, Ajá, pero no todos, o ok. sea, no, o sea, hay estadounidenses que no No es una están en situación esa, generalizada a la no, población. Bien. Céntrate en el mandatario, el representante político de ese país, el presidente. ujú. Dime si lo percibes así como este animal, un poco híbrido. Sí, percibo que tiene influencia en él. Bien. Quiero que lo toques para que verifiques su ADN, para entender cómo se compone su ADN. Lo que llegue a ti, pues dímelo. Sí, lo primero que vi fue un reptil, una serpiente. Ujú, muy bien. Y hay es que es como si hubiera una tipo de hibridación, algo así, porque también veo como un gato. ¿En qué porcentaje percibes el uno, en qué porcentaje el otro? La serpiente como en un 80% y el gato en un 20%. Muy bien. A esta pregunta, intúyela y tome la información del éter. ¿Existen alianzas entre especies felinas y especies reptiles que no pertenecen a la Tierra para formar esto que tú percibes como una hibridación en este mandatario? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Ahora, céntrate en Rusia, por ejemplo. Igual, sí. verifica qué animal representa para ti o qué hibridación. Y lo mismo, observa mandatarios y pueblo. Y haz el mismo escaneo que hicimos ahora con Estados Unidos. En Rusia veo un dinosaurio, Ujú, como si fuera tipo un tiranosaurio Rex, pero mm, tiene la cabeza un poco más pequeña y ok. está un poco panzoncito, así como gordito. Pero lo veo muy grande, como tipo Godzilla, se cuenta así. Ajá, Ese ok. tipo de reptil, bueno, sí, los dinosaurios son como reptiles, ¿no? Pero este es como, o sea, es otro tipo de reptil, claro. Y lo que veo es que allí se siente como más bien una situación de opresión, como si pisara para detener Mm, o truncar a nivel población. ya. También aquí percibo si hay como ciertos, bueno, el mandatario, o sea, sí percibo, incluso mirándolo a los ojos, pero él es como más una mezcla de como del reptil típico que ubicamos con este dinosaurio. Y como a nivel de influyentes en ese país, hay como varias especies. O sea, no solamente está la influencia de este Dinosaurio. dinosaurio, Ajá. sí hay, o sea, percibo como reptiles, reptilianos, ajá, gatos, algunos que parecen como como tipo ave y anfibios, parecen como anfibios, pero el que tiene como la supremacía obviamente es el dinosaurio. Y a nivel poblacional aquí percibo más como si fuera una cierta carga histórica, como una cierta culpa al nivel de población, que esa culpa es la que da permiso o da pie a esta opresión. Es como si incluso ellos de cierta manera o sea, no conscientemente, pero aceptaran la opresión. Ok. Toca a este mandatario ruso. Verifica su ADN, lo ves como un dinosaurio. Ahora al tocarlo, verifica si es 100%, tiene una hibridación o no. ¿Cómo lo ves?
sí es una mezcla pero es menor como la parte de dinosaurio comparado con la parte que percibo en él de reptil. Ok. O sea, es como si el dinosaurio fuera, no sé, pero es como si tuviera menos parte reptiloide, no sé cómo explicarlo. Ujú. Y la parte reptil que percibo en él es mucho más fuerte. ¿Percibes algo de los felinos o de las a que tú los ves como aves o anfibios o esto lo ves ya en otros, no en el mandario? Sí, Ok, lo veo en otros que son influyentes en el país, pero en él no. en el no. Perfecto. Ahora céntrate en China. Igual, hagamos la misma comparación, la misma Ujú. investigación y comparación. En China veo como un oso, pero pues tiene una mirada como muy instintiva, muy salvaje. Y incluso le veo así como, es como si estuviera en un estado de ira, pero así como apretada, así como reprimida, Ujú. pero parece como, o sea, que en cualquier momento puede explotar eso. Y eso mismo lo veo como mucho impregnado en la población, como si esta energía de ira contenida o de como cuando te pasa algo y no lo superas y lo guardas y sigue creciendo y sigue creciendo. Se siente así como una masa de ira que sigue creciendo, pero como si estuviera no a punto, pero que en algún momento va a desbordarse, o sea, eso va a explotar. Y también aquí siento que es como muy histórico, como muy a nivel histórico del espacio territorial y o sea, como algo muy arrastrado, como muy que hasta ya lo convirtieron como parte de ellos. Ujú. Y por Observa su. ejemplo, Ujú. a nivel de los que rigen, Sí. sí se ve como si esa ira fuera de cierta manera el impulso como que los lleva a la acción, pero también hay a nivel también de mandatarios o influyentes, Ujú. se siente como un inicio o como un porcentaje más pequeño, pero que trae una cierta carga como muy de pacífica, no sé, como de equilibrio. Es como si por ahí ya se estuviera metiendo como esta parte de liberar como esa ira, pero es mucho menor, o sea, que la ira que se siente. E incluso es como si se viera de la tierra como un enojo, una frustración, aparte de que siento que también la parte de lo contaminado Ujú. influye muchísimo en el nivel vibracional de la población y eso pues aumenta, ¿no? O sea, se suma. Pero obviamente pues no son todos, pero sí es una fuerte mayoría. Bien. La población de China, o sea, el ciudadano común, trabajador, ¿verdad? Que está en su cotidianidad, Ajá. ¿la percibes igual con esta forma o esta representación animal de oso o no? Ahí hay como más variantes, o sea, no tienen todos como una parte de eso, hablando de esta sección de la población, Ah, ¿de los pero influyentes te refieres? no, de los que mencionabas así Ok. como pues obreros, Ajá, trabajadores, o ajá, sea, ajá. las personas que están como más, ¿cómo lo puedo decir? Que siguen así como lo que les dicen que hagan, o sea, que Ujú. obedecen al gobierno, que hacen lo que les
así lo que les dicen que hagan, así como que se ven de cierta manera como más limitados en su expresión, ¿no? O sea, Sí. su libertad personal. Eh, en ellos se ve, o sea, esta parte de la energía de la ira como del oso, pero también hay como muchas mezclas de animales o de energías, que no necesariamente son como la ira, ¿no? Percibo también como muchas personas con esta energía como de, por ponerle un animal, se me viene así como a de ave, que tienden más como a la pacificidad, o sea, a lo pacífico, Pacífico. Ujú. a como una conciencia más de naturaleza, de alejarse de la ciudad. am, Ellos no están así como tan influenciados como por ejemplo los que viven en ciudad, o sea, Ujú. los que viven ahí los veo así como rehenes, digamos, de esa Ujú. energía. O sea, son controlados por esta vibración, digamos. Mm, Ese es su modus operandi. muy bien. Ahora, Reino Unido, que es el último que tú, bueno, uno de los que tú identificaste, lo mismo. Dime qué representación animal percibes. Aquí percibo como una energía de caballo, Ujú. eh, como un caballo tipo una mezcla de entre que está desbocado, entre que está como muy observador y también se ve como cierta ira, como si estuviera a la defensiva, Ujú. así esperando para cualquier situación y actuar. A nivel poblacional también hay como ciertas personas que repiten ese patrón, pero aquí sí está como más fuerte esta parte de las familias, como más generacional. Es como si o sea, las cabezas de las familias antiguas, así las más viejas, se adjudicaron como ciertas situaciones, sobre todo de conquista, y obviamente pues eso se ha ido arrastrando. Pero por ejemplo, aquí en Reino Unido hay como, percibo muchísima gente de otros países, o sea, de que han nacido en otros territorios. Y su energía es como si diera pie a que entraran como pues esas otras vibraciones. eh, y hay mucha variedad, mucha variedad. Pero si hablamos así como a nivel territorio histórico, sí hay como una influencia muy fuerte de este caballo. Y hablando de las familias, percibo también como la energía como de un cocodrilo, pero es Ujú. como si este tuviera al caballo en sus fauces, así agarrado del cuello, como Mm. si hubiera una contención de lo salvaje, así como a lo mejor esa expresión de libertad que podría tener el caballo está Ujú. controlada como por este cocodrilo. Muy bien. Todas estas representaciones animales, eh, dime, Sara, es decir, lo que quiero entender es, ¿son especies o razas dentro de las mismas especies que existen fuera de la Tierra o no? Es que es como ambas cosas. O sea, sí hay influencia de especies, bueno, de razas de fuera de la Tierra, pero es Ujú. como si a nivel territorio también, o sea, de la Tierra, así físicamente, Físico. representaran, o sea, esos animales fueran representación de la Tierra, o sea, como algo más de aquí de la humanidad, de, de la energía que emana de ese espacio. Ok. Em, es como si los conflictos, situaciones o cosas que se han vivido han llevado
a la modificación o al estado emocional y energético actual de esos animales, influenciados obviamente tanto por las situaciones terrenales aquí en el planeta, Ujú. como por las situaciones que han venido desde fuera de otras razas. Ok. Bueno, porque vemos una mezcla ahí de felinos, reptiles, o sea, muchas mezclas Ajá, de muchas especies, ¿no? sí, Verifica si la división territorial, que es muy evidente, no solamente territorial, sino pues que hace una brecha amplia culturalmente en la manera en que nos comunicamos, hasta la manera en que se percibe la experiencia, ¿no? Si tú hablas con un polaco, percibe la experiencia diferente a un latino, ¿verdad? ujú. Con respecto a su cultura. Verifica si todos estos factores que acabo de mencionarte eh, son intencional precisamente para que esta distinción animal que tú percibes de especies y de razas se vuelva más fuerte o no. Sí, veo mucho como una influencia sobre todo de las líneas divisorias. O sea, como este pensamiento de que cada país es único y no se debe de mezclar con otro, por así decirlo. Eso genera una separación tanto físicamente como energéticamente y emocionalmente y claro, o sea, socialmente. Es como si quisieran, pues como dicen, ¿no? Divide y vencerás. Ok. O sea, separarnos de creer que somos una misma especie y vernos como entes distintos, separados. O sea, aunque todos seamos humanos y aunque pudieran tener el mismo color de piel, aún así existe como una separación, como si de cierta manera incluso algunos pensaran que son mejores que otros, que eso, o sea, sí se siente como que en el pasado ese pensamiento de división era más fuerte que ahorita en este momento actual. Sin embargo, o sea, sigue existiendo. Sí, obviamente hay una Ujú. tendencia a la desaparición de este pensamiento de que estamos separados, pero, o sea, todavía hay muchísima gente del planeta que piensa que el hecho de ser de un lugar o de otro te vuelve mejor o peor. Y Ok. eso conlleva muchísimas otras cosas, ¿no? A nivel personal ya de cada uno, eh, de, no sé, de la mentalidad, lo que consideramos inteligencia, lo que consideramos que es riqueza con pobreza, ¿sabes? O sea, todo eso es como si fuera una bola de nieve que ha Ujú. escalado en muchísimas situaciones del humano a nivel individual y pues obviamente también a nivel global. Sara, quiero que observes los territorios de estos que tú nombraste, porque si no, imagínate ponernos a hablar de Latinoamérica, o sea, no, estos que están saliendo en esta investigación. Territorio físico de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y China, pero quiero que tengas como una perspectiva doble, es decir, sí, físicamente hay recursos que les interesan, como el petróleo, como sí, o sea, cosas que no tiene un territorio que sí tiene otro, pero más allá de eso, ¿qué hay en cada territorio para que estén tan marcados, tan divididos, tan en guerra con todo esto que está pasando desde toda la historia de la humanidad? No estamos hablando solo de ahora, sino siempre. Dime qué ves de características que llamen tu atención, que los hagan dividirse en territorios diferentes para generar este tipo de guerras. Está muy chistoso porque a pesar de que están como en esta guerra de separarse o de Ujú. obtener, existen como unas alianzas por detrás Ah, donde, o sea, sí se atacan y se molestan o se dañan, pero aún en eso tienen como ciertas reglas, digamos, como de, ok, vamos a hacer tal cosa, pero espérame, o sea, no me des tan recio, ¿no? ok. O sea, que a final de cuentas, digamos que las energías, las razas o quienes están moviendo estos conflictos, o sea,
no, ellos no tienen como injerencia, o sea, realmente no es nada lo que hacen ellos aquí, sino más bien es como el golpe a nivel de humano. O sea, Ujú. es como si entre ellos dijeran, ah, sí, atácame y después me Yo te salvas. ataco. Ah, ok. Ajá, Hacemos sí, o, alianzas y después ajá, hacemos de exactamente. cuenta que otra vez nosotros somos amigos. Ajá, sí, un ejemplo, ¿no? O sea, Sí. o de que, ok, vamos los dos a atacar a este. Y bueno, ahora me voy contigo y nos regresamos y atacamos acá. Ujú. Sí, o sea, Con esta respuesta que tú me das, percibo, me puedo estar equivocando, pero para eso estás tú ahí en el éter, para que observes, que todo es un montaje, una obra sí, de teatro con diferentes actores y roles que sí, cumplir. completamente. Sí, es como un teatro, o sea, que a final de cuentas, pues es para tener como entretenido al humano, quien es el que realmente importa, eh, Ok. en cualquier situación, ¿no? O sea, a Ujú. final de cuentas lo que yo percibo es que para ellos lo importante no es ni siquiera como lo material o que la energía que emana de la tierra, no, es más bien como el humano, o sea, es del humano de quien quieren explotar ese beneficio, esa energía, esa chispa, ese poder que, o sea, es único, no se va a obtener de otro espacio. Entonces, todo lo demás es show. O Ok. sea, es como si todo fuera así, un Dentro de montaje. las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿cuál era el real objetivo de todas las guerras, incluyendo la fría? ¿Era el territorio planetario, el poder político dentro del territorio planetario o el interés por la humanidad? Pues tú ya acabas de responderlo, ¿no? Ujú. Y El interés también por la humanidad. sí, perdón, me llega mucho como esta parte de cómo, o sea, las guerras o conflictos o situaciones que podemos considerar como desagradables o fuertes a nivel planetario, esas son como para infundir miedo, o sea, hacer que la gente se sienta desesperanzada y eso baja sus defensas, baja su vibración y pues se vuelve más fácil como la extracción. Que a final Ok. de cuentas pareciera como si estuvieran ellos así, o sea, consideraran que el humano es un recurso reproducible, o sea, mientras más humanos haya, mejor y podemos crear más conflicto, más situaciones, ¿sabes? Así como podemos, hay más posibilidades de control porque pues hay más cabezas que controlar. Claro, más Entonces, ganado. ah, ah, sí, no lo Ok. quería decir así, pero sí. Sara, quiero que observes algo. Em, en algún momento del planeta Tierra, en la historia del planeta Tierra, en las densidades que percibas o no percibas, según tu perspectiva, ¿ha existido o existe un humano 100% humano? ¿Sí o no? ¿Qué te llega? ¿Qué información llega a ti? Siento que sí, Vale. pero es un humano, ay, es que ya no sé si referirme con tiempo, pero que existió mucho, hace mucho tiempo, por así decirlo. Ajá. O sea, es como si pues estuviéramos o descendiéramos, por alguna manera Ujú. llamarlo así, de este humano, pero pues de diferentes aspectos el humano ha sido corrompido. O sea, como decir que hoy en día existe un humano consciente completamente, no percibo eso así actualmente. Ok. O sea, no. Voy a poner un ejemplo, como cuando en Latinoamérica éramos nativos, comunidades indígenas, indígenas. Ujú, Llegan, por ejemplo, en el territorio colombiano, las colonias españolas, ¿sí? Hablemos del nativo como 100% humano. Llegan las sí, colonias externas a hibridarse, o sea, a tener mezclas de españoles con colombianos, en este caso nativos indígenas. Se crea poco a poco una mezcla de razas, sí. especie humana entre diferentes razas. Se crean diferentes razas. Ok. ¿Percibes algo similar en la historia de la humanidad o no? Sí,
Sí, y influenciados también como por estas fuerzas exteriores al planeta o al humano, digamos. Es como, por Mm, ejemplo, ahorita que me estabas diciendo de la llegada de los españoles, ellos se ven como más desconectados de este, llamemos este humano antiguo ujú, que mencionabas, así como humano humano, y es como si ellos ya estuvieran de cierta manera mucho más modificados mezcla que, por ejemplo, los asentamientos indígenas que indígena. hubo en Ok. toda América, ¿no? O en otras partes de Europa o Asia. Es ellos, o sea, mientras más para atrás te vas, o entre comillas, mientras menos desarrollo como tecnológico o a nivel estructura, era como más puro. Ujú, O bien. sea, la parte material ha sido una influencia muy fuerte también en el desarrollo actual del humano. Te hice este ejemplo de españoles, indígenas, ¿sí? Porque es lo más práctico para comprenderlo. Es para Sí, que tú observes. Si antes había un humano 100% puro y nosotros somos el resultado de la mezcla, sí, podemos ser el resultado de la mezcla, de la hibridación de otras especies que han querido venir a experimentar aquí en la Tierra. sí. Quiero que observes, por ejemplo, los mandatarios que viste, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y China. Ellos, ¿cómo los percibes? Es decir, son especies energéticas que han venido a experimentar ser humanos en el que tienen que ocupar un cuerpo humano y vivir una vida humana, o los ves simplemente como especies propias, por ejemplo, el felino o el reptil, que toma una forma humana para venir a hacer esto de mandar, controlar, ¿cómo percibes tú en cada caso? Percibo que, o sea, sí son, son humanos, humanos Ok, todos, muy estos bien. mandatarios, pero sí hay una influencia en algunos, incluso a nivel genético, como Ajá. de esa, de energía de otras Un razas. mayor porcentaje de otra especie. Ajá. Ajá, exacto, o sea, como, pues si ya fuera una hibridación, Sí, sí. hibridaciones, ajá. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la Guerra Fría? Es decir, si ya todos somos una mezcla o la mayoría, para no errar en lo que estoy diciendo, somos al final una hibridación de otras especies viviendo una experiencia humana. Sí. ¿Cuál es el real objetivo energético de una Guerra Fría de espionaje? Es que llega otra vez como esta parte de pan y circo, al pueblo pan y circo, Ajá, ¿no? O sea, es como el drama que queremos ver para estar entretenidos. muy O bien. sea, es como si hubiera un cierto morbo hacia la guerra, de Ok, que, ok, si todos lo consideran que está mal, que no, pero aún así es como de, a ver, pero quiero ver, pero ¿qué ¿cómo pasa? es? O sea, Ujú, ¿qué está pasando? Ajá, bien. Digamos que lo que entiendo es que los mandatarios y las familias influyentes que tienen una influencia en estos mandatarios, en todo el gobierno, en todo esto, em, estas familias y estos mandatarios tienen un cierto conocimiento del teatro que se montó, ¿verdad? Como que, ok, sí, vamos a jugar. Tú eres el malo, yo soy el bueno, ahora yo soy el bueno y tú eres el malo. ajá, El pueblo, como nosotros, como tú, como yo, como la mayoría de los que estamos viendo esto, se supone que somos eh, los que no sabemos, los que no tenemos conocimiento, los que nos utilizan para generar ese tipo de energía que tú veías en otro punto que nos dijiste, y etcétera, etcétera. ujú, Entonces, ellos son los dueños de la obra y nosotros somos los extras que no tenemos ni idea qué estamos haciendo y no nos pagan y antes nos quitan tramoyeros. y todo el cuento. Ok, más o menos así es el panorama. Ujú. Em, Ellos juegan roles, ¿verdad? Las elecciones políticas, vota por mí, ahora estuve este, baja este, sube el otro, yo soy el bueno, tú eres el malo. La Guerra Fría la puedes, obsérvalo ahí, ahí en el éter. ¿Lo considerarías desde la información que te da la misma energía, que la Guerra Fría es entre estos dueños del circo y los que estamos participando en el circo? ¿Sí o no?
Sí, es como, me llega como si fuera un ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. Ujú. Amplíame eso. ¿De qué cuentas? Es como, bueno, o sea, se supone que entre comillas la Guerra Fría terminó, ¿no? Pero pues realmente nunca hubo un fin, Ujú, porque los, los motivos que iniciaron eso, muchos de ellos no, o sea, percibo que no se cumplieron. Entonces fue como de, bueno, vamos a fingir que terminó, pero ujú, mientras aquí vamos a ir cocinando lo que vamos a hacer después. O sea, pero no ok. voy a renunciar a esto que quiero, ¿no? Y obviamente aunque hay como percibo esas alianzas entre estas Grupos. energías Ujú, que controlan, ajá, o grupos, aunque existen eso, pues existe muchísima traición, ¿no? Es como realmente no confían entre ellos, pero lo único que saben es que quieren consumir al humano, ujú, ¿no? O sea, que lo que importa es el recurso humano, por así llamarlo. Entonces, actúan a veces en conjunto, o sea, sabiéndose sus movimientos uno del otro, pero también a veces actúan individualmente. Que, mm, por ejemplo, en este aspecto de la Guerra Fría es lo que percibo, es como ciertos intereses que no se cumplieron, ok. que están así como, o sea, los vamos a obtener, ¿no? O sea, no nos importa como la alianza ni lo que sea, vamos a actuar. Y igual con otras situaciones, ¿no? O sea, hay muchísimos conflictos en todo el mundo que son como igual, ¿no? O sea, pequeñas rebeliones de no me importa la alianza, voy a actuar, ¿no? O con la, con la alianza que tenemos, ayúdame a actuar en esta. Y quiero que pongas a tal como si fuera el villano y yo Ujú, quiero quedar como el héroe. O ahora tú quedas como el héroe y yo como el villano y así. Es como si muy se bien. estuvieran Repartiendo rolando los los. Ujú, papeles, ajá. ok, muy bien. Sí, como cuando reencarnamos. Yo te mato en esta, pero entonces tú me matas en la otra. Sí, y Ándale. hacemos un juego divertido de reencarnación. Bien. Sí. Sara, quiero que observes, sí, hay representantes de diferentes especies jugando juegos y roles en la Tierra para extraer energía del humano. Esa es la conclusión de lo que llevamos del protocolo o del ciclo. Ujú, sí. ¿Quiénes o a quiénes ves como cabezas de estos planes? Los mandatarios al final pueden o no ser también jugadores del juego, Claro, pero ¿quiénes son sí. los creadores de toda esta estrategia? Muy fuerte me llegan los reptiles, o sea, este típico reptiliano que tiene una forma humanoide, que es como una mezcla entre cocodrilo, Ujú, así como con cola, pero para dos patas, con brazos, y junto a ellos se siente muy fuerte también energía de dragones, o sea, veo unos dragones y hay como una, no sé si podría decirse como una subespecie felinoide, mm, que es como felinos así pelones, así ok, sin pelo, que se ven como muy raquíticos, muy así en mal estado, así como ok. muy desgastados. ¿De los reptiles te llega algún nombre? O sea, si son de la especie reptil, pero ¿te llega algún nombre o no? El primero que me llegó es Kratos. De los dragones Proto, y de los felinoides. An, An, An. Anius, algo An, así. Ajá. ok, bueno, perfecto. Entonces, al final es un juego. Al final sí, es un juego de roles, es un juego de Sí. control, es un juego para el objetivo de la humanidad. En algún momento, o más bien, dime qué relación hay, si la ves o no, entre esto que está pasando con la guerra fría, espionaje, sí, estrategias de espionaje,
y el nuevo orden mundial. ¿Ves algo relacionado o no? Sí, es pareciera como esta parte del nuevo orden mundial que es como una continuación de esas cosas que ya tienen mucho queriendo obtener. Es como si cada cierto tiempo reapareciera o resurgiera como este tema del nuevo orden mundial, eh, que a su vez, o sea, la misma frase trae como una carga ya así como, pues de control, o sea, de dominar, ¿no? Y también está cargada como de miedo, como si fuera, pues, una de las estrategias, ¿no? Obviamente a través del miedo es, o sea, si alguien tiene miedo es muy fácil controlarlo, ¿no? Entonces, es como si algunas cosas fueran distractores obviamente el espionaje existe, ¿no? O sea, está en todas partes. Podrían estarnos escuchando ahorita, ¿no? Pero obviamente ha cambiado como la manera, ¿no? Es extremadamente fácil Táctica. hoy en Ujú. día hacer algo así. O sea, Ok. es muy sencillo. Cuando hablábamos de la Agenda 2030 con relación a la Guerra Fría, tú veías tecnología, agricultura, la parte académica o educativa, veías unificación, unificación. Con respecto a la tecnología, tú percibes que todo este, digamos, todo lo que, el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años de la humanidad, ha cambiado, como viste ahora, o ha facilitado esa guerra fría en todos los sentidos, no solo de territorio, de cultura, sino de ellos con la humanidad y así, ¿o no? Sí, sí, claro. Sí, porque la tecnología que nosotros como nivel pueblo, digamos, vemos que se está desarrollando, no es, pero o sea, percibo que no es nada comparado con la que se está, o sea, al grado al que han llegado de evolución tecnológica, no lo están mostrando. O sea, son unos pocos que están al tanto como de ese desarrollo que se está teniendo, pero, o sea, sí se siente como un acelere muy fuerte como en este desarrollo. O sea, estamos a no mucho de que haya un cambio radical tecnológico, o sea, como de película. Entonces, obviamente, sí, claro que sí, esa tecnología que ni sabemos, entre comillas, que existe, les da cierta o mayor facilidad como para realizar esta parte, como por ejemplo del espionaje o el obtener información o, ¿sabes? O sea, mm, es como si ya hay muchas cosas que para ellos es muy fácil obtenerlas de la población sin que se Ujú, den cuenta. E incluso eh, la vibración que se emana de estas tecnologías o estos aparatos físicos, eh, eso también ayuda o influye como para bajar el nivel vibracional del humano, ¿no? Como por ejemplo estas em, centros de contención eléctrica, digamos, o ujú. antenas, cosas así. Es como si la gente bajara sus defensas o que se volvieran así como más pasivos y eso pues obviamente a ellos les beneficia, o sea, les vuelve más fácil el trabajo. Ok. Tú hablabas de unos territorios en la Tierra, unos territorios que habían puntos de energía que llamaban su atención. ¿Qué relación hay entre esos puntos de energía con los humanos, con la humanidad, que al final somos el objeto de espionaje? Ajá. Eh, pues es como esa parte de que el humano se impregna de esa energía, mm, digamos una energía natural, Ujú, y la hace como un trabajo de amplificación. O sea, influye también mucho, obviamente, la energía que históricamente
lleva un Ujú. territorio, Territorio, sí. pero influye mucho también como esta parte de esos puntos. Es que es Okay. como si dentro de la Tierra, am, pues no fuera necesariamente así como más tierra, ¿sí? O sea, como de que piedras y Ujú. así, o sea, es como si adentro hubiera algo más, o sea, ay, no sé si como A ver, portales ajá, o ok. Para aclarar esa pregunta, a ver si sí, entendí bien. Mm, la Tierra tiene ciertos puntos, ¿cierto? Que ajá. sirven de recarga para el humano o que puede aprovechar el humano como para estabilizar su energía o estoy poco perdida. Sí, es así y también es como si la energía o sea, es como si esa vibración de la energía que emana de ese punto en la Tierra, el humano la multiplica. O sea, él se Ah, impregna de esa energía y pues esa energía se vuelve más, ¿no? O sea, se amplifica, o sea, una co-creación. ajá, así es de cuenta Ok. como si no solamente es eso que sale, sino también lo que ellos crean al obtener esa Ah, no. energía. O sea, que muchos ni siquiera están conscientes, ¿no? De que se están impregnando de esa energía, pero influye en sus campos y influye en su vida y que pues a su vez es como en la manera en la que en la que viven. Entonces eso se contagia, es como un contagio de buena energía que Pero esto que estás viendo es algo a favor de este circo que están montando o es a favor de la humanidad. No, no lo entendí. es que es para los dos, o Ok, sea, obviamente es a favor del humano, pero ellos sí. están sacando ventaja de eso. Ah, Es ya como entendí. aprovechar como esa amplificación De vibracional, energía. digamos, que tienen esos territorios, que el humano hace que se vuelva más, por eso digamos Ujú. que conviene que haya más humanos en ciertos espacios para que haya como más expansión de Mm. esa misma energía. Ellos pueden modular la frecuencia y vibración de esa energía o no, o está fuera de su alcance. No, bueno, al influir en el humano, influyen En la energía que se está produciendo con los puntos de la Tierra. ajá, sí. Ya, qué fácil, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, Sara, observa qué papel juegan los animales, si es que lo juegan, en esta guerra de espionaje de este circo con los humanos. Sí, sí, veo que son también importantes, que eso son muy parecidos como a lo que hace el humano en la Tierra, ¿no? A final de cuentas, ellos también son como células, ¿no? Del planeta. Pero también veo así como animales que son usados para estos Mm, fines, ¿no? O sea, para favor de incluso, ellos. ajá, incluso Ajá. así como usar animales para espionaje o cosas Ah, ok. así, interviniéndolos también como para que desarrollen genéticamente ciertas cualidades o Ujú, ujú. habilidades y también incluso los pueden, sí percibo que los han utilizado como distractor, ¿no? O sea, Mm, saben que para una buena parte del humano, o sea, los animales son igual de importantes, ¿no? Que nosotros. Entonces, por ejemplo, como cierta cacería así como despiadada o muy ah, intensa ok. de alguna especie, saben que ciertos humanos van a centrar su atención ahí y que eso va a generar ira, Mm, frustración, tristeza, y bueno, todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Y lo utilizan también como un medio de distracción, o como incluso generadora de más sufrimiento, generadora de sí, conflicto, ok. sí, lo mismo, ¿no? O sea, como Mm, parte del circo, el circo. pero incluso también hay como experimentación con ellos, tanto física como genética, Mm, energéticamente, para su beneficio, o sea, como aprovechar las habilidades de ciertos animales para, como te decía, incluso espionaje o para ujú.
no sé, obtener, robar, mover, facilitar, incluso como para transmisión de enfermedades. Es como si infectaran así animales con ciertas cosas y los dejaran libres, ¿no? O sea, Ok. y bueno, muchos Mm, otros aspectos, pero sí. Ya que llegaste a este punto de las enfermedades, dime qué percibes en la pregunta que te voy a hacer. ¿El virus del bicho que ya sabemos que no podemos nombrar está relacionado con una estrategia de guerra fría contra la humanidad? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. sí es como una estrategia. Bien. La religión, Sara. Céntrate ahora en el aspecto de la religión. Sí, ¿Tiene o no un rol dentro del circo del espionaje de la Guerra Fría en la humanidad? sí, claro, muy fuerte, sí. A ver, Porque cuéntanos. la religión es como, así como lo que percibo, es sinónimo de control. Porque condicionan y limitan al humano a que crea en lo que les dicen. No es como una libertad de creer lo que ellos quieran. Es una imposición completamente que puede estar disfrazada de de muchas formas, ¿no? O sea, sí, esto es iluminación, esto es bueno, lo otro es pecado, esto es como, sí, o sea, de muchas maneras es incluso en nombre de la religión, llámese la que sea, ha sido como la bandera que abre camino a muchas de estas guerras, Mm, porque saben que como si se crea cierto control mental a través de lo divino, digamos, hay como una facilidad, ¿no? O sea, ujú, de justificar o de obtener los resultados de esas guerras o conflictos. Es como que sigue siendo, o sea, parte es como un rol más, ¿no? Dentro del teatro. ujú. Muy bien. Ahora quiero que salgas un poquito de la perspectiva terrestre, un poco más etérico, un poco más sutil, Sara. Quiero que observes todas las almas o inteligencias, si las queremos llamar así, que están como próximas a encarnar en la Tierra, que no tienen cuerpo humano. ¿Qué porcentaje de esas almas que están ahí en filita, esperando o planeando encarnar como humano, tienen conocimiento de todo este montaje, de este teatro y de los roles que se juegan acá? Percibo que sí hay un conocimiento o sea, de todas. ¿Todas? Eh, Ok. es como, o sea, parece como si fuera parte de la razón por la que vienen, Mm, como a actuar. experimentar. Sí, y aparte es como una muy fuerte evolución. O sea, experimentar situaciones de conflicto o hibridaciones, es como si Ujú, eso te evolucionara, no, o sea, muy fuerte. mm, Entonces, no sé, bien, desesperados por entrar, digamos. ok. O sea que sí tienen un conocimiento. Es como ir al parque de diversiones. Sabes que vas a entrar y a ver qué pasa en el parque de diversiones. Ajá. Muy bien. Claro, o sea, sí percibo como que ah, o- hay una aceptación como del rol, pero Mm, también hay una influencia de, no sé si se podría decir como su deseo como alma, Ajá, ok. mm, como, ajá, Su objetivo, lo que ajá, la encamina a cumplirlo. ajá, exacto, y no, obviamente no todos vienen a eso, ¿no? O sea, no todos venimos a ese conflicto, pero de Ujú, todas formas es como vivir en ese momento donde se está experimentando esos conflictos, es una, como, pues es que es
una percepción como muy humana, ¿no? Suponer que es Ujú. algo desagradable o negativo. Sí, no, es Realmente desde esta no. perspectiva que lo vemos, pero una vez Ajá, estando fuera, quizás volvemos lo 800 vemos veces por diferente. algo, ¿no? Sí, pues No es sí. porque nos obliguen 800 veces, pienso yo. Sí, no siento que nos obliguen, no. Ok. Sara, ahí que estás viendo esa perspectiva, a ver, pero no te salgas de lo que estás viendo de las que van a encarnar, de las almas o inteligencias. Quiero que Ajá. observes qué territorio, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido o China, qué territorio, o si todos son iguales o no, tienen estas cuadraturas energéticas de las que tú hablaste que sirven para precisamente que el humano co-cree y que ellos extraigan energía. ¿Cuál llama más tu atención? Que digas, uy, esta o todas son iguales. La primerita que me llamó más fue el espacio de China. China. Bien. De las almas que tú ves ahí que están preparándose, ¿quiénes van a China? ¿Eso lo eligen o no lo eligen? Am, O tú naces en cualquier parte del parque de diversiones. ¿Cómo se percibe? sí, es que es como si se eligiera en algunos casos En y algunos, ok. y en otros no. Pero a final de cuentas siento que sigue, bueno, como si siguiera o fuera de todas formas una elección. Como tú Sigues puedes, percibiéndolo como una elección. ajá, Ok. como decir, puede un alma elegir llegar a China o puede elegir llegar Ujú. a cualquier espacio, Muy o bien. sea que le tocara, digamos, azarosamente cualquier territorio de la Tierra. Ok. Bien. Desde nuestra comprensión humana, terrestre, lógica, vemos el tiempo como algo lineal, o eso nos han enseñado, ¿no? Ujú. Pasado, presente, futuro, lo que fue antes, lo que es ahora y lo que va a ser después. Que estamos preocupados por el futuro y estamos apegados a lo que ya pasó. Entonces, esas almas, como dentro de las investigaciones que hemos hecho y las sesiones que hemos hecho de hipnosis, comprendemos que el tiempo no es lineal, puede Sí, ser un constante presente. Esas almas que están listas para encarnar, o por ejemplo tú, en tu caso, que elegiste encarnar, decides en qué época, por qué la pregunta, obsérvala ahí, Sara. No es lo mismo haber nacido en el año 650 a haber nacido en el año 2022 o bueno, 1900 o 2000 o el año 2000 donde ya la tecnología pega, donde ya hay un mayor control tecnológico, una mayor influencia tecnológica en los humanos. Tú como alma o las almas que están ahí pueden decidir en qué momento histórico de la Tierra nacer o no. sí. Y veo que influye mucho como la experiencia vivida, Ujú, como no necesariamente que si yo me muero, por ejemplo, voy a reencarnar en el año 3000. ujú, No, o sea, podría encarnar en lo que consideramos pasado o incluso un tiempo que no, de lo que no estamos conscientes, ¿no? O sea, como si fuera otra dimensión donde las situaciones son muy distintas, pero sigue siendo la Tierra. No sé si me explico, o sí, sea, por sí, sí, sí. decir, no sé, donde el humano vuela, ¿no? En una dimensión Ok. así, algo así. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, sí hay como una elección, o- Ok. que siento que va muy ligado a qué situación se quiere vivir, experimentar o evolucionar. Ujú, muy bien. Se dice que la Guerra Fría nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Observa, en realidad, desde cuándo tenemos Guerra Fría en el planeta Tierra. Desde esta perspectiva que estamos viendo, ¿verdad? Ujú, De la línea temporal de la Tierra, ya que estamos sí. inmersos en eso. Pues siento que viene como desde esta parte donde el humano empezó a crear como cosas de desarrollo, como Ujú, tecnológico. ok. Es que es como si ahí hubiese habido una influencia
que modificó un poco como la mentalidad del humano. Incluso veo como esta parte de las conquistas y todo eso, desde ahí ya había, o sea, Ya había una espionaje, situación Guerra así. Fría. Sí, o sea, porque a final de cuentas es obtener información y tenemos esta creencia de que la información es poder, entonces pues es algo como que el humano ha venido arrastrando o que ha ido evolucionando con él desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y va Ujú, muy ligado como de entre humanos, es como de obtener el poder, de tener el poder, el control. O sea, esta falsa idea de que podemos dominar a otro humano ujú. desde Muy ahí. bien. Bien. A ver, ¿qué porcentaje dentro de todo este gran proyecto y este circo como tú lo viste, como este gran parque de diversiones como yo lo veo, qué porcentaje de efectividad ha tenido la Guerra Fría de estas especies, de estas razas en cuanto a espionar, a estar como metiéndose en la vida o queriendo obtener información de la humanidad para extraerle su energía? ¿Qué porcentaje de efectividad ha tenido todo esto en este objetivo de espiar? Del 1 al 100, Sí, la percibo escala que como quieras. un 50%, que aunque obviamente pues es la mitad, es mucho. O sea, porque Bien. si tienen como una libertad o una influencia muy grande, o sea, una influencia, eso es, eh, dentro del espionaje al humano, digamos, a las personas, En no las sé, así como personas. es Ujú, algo que está muy fácil, o sea, sí, ok. pagamos ¿Qué? casi para que lo hagan. Que nos espíen. Claro, compramos, mira, acá Sí, tengo, compramos un celular para que nos espíen, compramos tecnología para que nos espíen y etcétera, etcétera. Cosas sí, que decidimos vivir como experiencia, ¿no? Por sí, supuesto, sí, no como víctimas. Ahora, ya sé. Sara, ¿qué tiene el humano? ¿Qué tiene el humano para que todo esto se cree en su nombre, con su que ellos, que la humanidad sea ese objetivo? ¿Qué tiene el humano? Que estos seres, estas especies, estas razas creen todo este escenario para poder espiar, para poder extraer. ¿Qué es? Aparte de como de la experiencia física, o sea, la experiencia aquí como humano, es que hay algo como una chispa, no sé, un algo que está muy impregnado en la genética. O sea, es Ok, que es como si en la sangre, el ADN, hay algo muy fuerte, una riqueza muy grande, que a lo mejor pues no la entiendo yo como Sara, como humana, pero ujú, siento, o sea, hay algo ahí, o sea, es como tiene un valor incalculable y ellos como tienen como cierta noción de eso. Entonces, eh, es como ese deseo de tener esa ok, energía, esa chispa, ese algo. bien. Tú hablabas que al vivir esa experiencia, elegir venir a vivir estos roles, ¿cierto? En este parque de diversiones o en este circo, sirve como un proceso de evolutivo, de evolución. Ahora, con respecto a eso que tú acabas de ver, que es que hay un algo que no se sabe qué es, genética celular, tú o yo o cualquier humano o inteligencia, como me gusta llamarlos, venimos también en búsqueda de comprender ese algo que tiene esta forma humana, esta experiencia humana, ¿sí o no? Siento como que ya lo sabemos, Ujú, pero am, pues es como este velo que a veces mm, tenemos, ¿no? De que, que va muy ligado como con este humano puro que decías, que no necesariamente tiene que ser así como algo físico, ¿no? O sea, se puede llegar a eso, pero es que es como si hubiera un cierto ol- mm, olvidar, así, algo así, ujú, pero realmente lo sabemos, o sea, sí sabemos ese poder que está ahí
o esa energía tan fuerte o esa chispa, esa cosa. Lo sabemos, pero nos hacemos los loquitos, por así decirlo, ¿no? Ok, bien. Pues bueno, nada, espero no haberme desviado un poco de la investigación de la Guerra Fría porque al final todo confluye en un sistema de control, Sí, en un juego, en un parque de diversiones, en un circo. sí. Así que, pues Sara, gracias. Ahora quiero que desconectes de toda la información del éter. Desconecta de todo lo que no quieres que se quede en tu campo. Verifica tu campo energético. Y voy a contar de 1 a 5 para que comiences a percibir tu cuerpo, tu realidad presente o el juego presente que decidiste vivir este instante en este cuerpo y ahí en tu casita donde estás. 1, empieza a sentir tu cuerpo, vuélvete a centrar en tu respiración. 2, ahora percibe lo que te rodea, el ambiente físico que te rodea. 3, verifica que no quedes conectada con ninguna información que no quieras. Y si te quieres quedar con alguna otra información, pues que sea consciente. 4, chequea, siente, percibe tu frecuencia, tu vibración. Y si quieres subirla o modularla, puedes hacerlo en este momento. Y ahora visualiza el estado físico, mental, emocional y sexual con el que quieres estar de aquí en adelante. Y 5, puedes abrir tus ojos y conectar aquí ahora con este escenario de actuación. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, gracias. Bueno, muy interesante la información que se logró recolectar, que lograste ver, Sí, percibir, así que muchas gracias por ser nuestro soporte hoy. gracias a ti. Aquí vamos quitando o se van quitando capas de esa cebolla que al final en el centro está la información más fiable, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien, Sara. Pues nada, gracias por ser nuestro soporte, por acompañarnos en esta experiencia de la Guerra Fría, en este ciclo de investigación. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, gracias por disfrutar de estas sesiones o estos ciclos de investigación creados para ustedes y para nosotros. Gracias. Así que nos vemos en el próximo ciclo. Que lo disfruten y que tengan bonito día. Bye. Chao, Sara. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.